Bienvenidas y bienvenidos a El Cuarto Propio, un podcast donde las mujeres piensan en voz alta, porque contar historias también es una forma de cambiar el mundo. Acomódate en tu cuarto propio y empecemos a pensar juntas. Hola Mari. Hola Carol. De nuevo, segundo capítulo. Segundo capítulo de esta nueva temporada. Sí. Que seguimos aquí renovadas. Renovadas en nuestro equipo Circulab, que es fantástico y que ha trabajado mucho para que esta segunda temporada luzca mejor. Sí. ¿Te ha gustado? Me encanta aquí las caritas, que se nos vean las caritas, porque antes nos tapaban, Claro. entonces me encanta Y el campus creativo que ha invertido en nuevos equipos también, ¿no? Sí, tengo que darle agradecimiento a Campus. Agradecimiento también a Carlos, que siempre está con nosotras, que se asegura de que todo funcione. Increíble. Bueno, hoy estamos muy emocionadas porque desde que partimos, desde hace mucho tiempo, dijimos, ay, sería genial tener a la Pancha. Sí, bueno, un día le hablamos, bueno. Y un día yo le mandé, le dije, oye, Pancha, vamos a salir con este proyecto algún día. Y Pancha me dijo, pero claro, sí. Y bueno, y así se fueron dando las semanas hasta que llegó el día, le dije, ya, Pancha, esta es la fecha. Y ella, hermosa, amorosa, la amamos, nos dijo, voy. Sí, estamos muy felices. Además, bueno, para transparentar aquí la situación, bienvenida Pancha Sky, que conoce hace mucho tiempo a Carol. Ellas tienen una relación ahí desde antes. Y yo, pues yo tengo una relación de fan. Yo te seguía. Yo soy la persona que llegó a tus redes sociales como... Porque un día te vi y te empecé a seguir, así. Entonces, me parece que vamos a hablar hartas cositas interesantes. Sí. Y porque también es una invitada que es un poquito distinta a las que tenemos habitualmente, las que hemos tenido en realidad, que siempre están muy vinculadas a la universidad, siempre muy investigando, ¿cierto? Profesoras. Entonces, Pancha, un poco distinto de esas invitadas que hemos tenido. Pero que obviamente nos interesa mucho conocer porque Pancha es filósofa y También es publicista. Es publicista y es... Gamer de muchos años. Sí. Ustedes la ven lozana, hermosa, joven, apolínea, pero ella lleva ya varias décadas en este mundo y es pero supremamente experta en lo que significa esta creación de contenidos y lo que implica vivir en las redes, vivir en este ciberespacio que a veces no es tan acogedor. Y que bueno, partió muy chica con el tema gamer, entiendo por influencia de su papá. Y de ahí desde el colegio ella ya empezó a notar que tenía un mundo interior muy atractivo que mostrar y que desarrollar. Llegó a la universidad, ya era influencer y se fue convirtiendo poco a poco en influencer en ese camino. Ella ya lo era, siempre lo fue. Lo que pasa es que ahí en la universidad fue agarrando vuelo y de pronto ya se volvió famosísima, empezó a tener relaciones con marcas, la empezaron a contratar y se convirtió en rostro y empezamos a tener patrocinios de todo tipo de marcas importantes relacionadas con el mundo gamer y veíamos a Pancha jugando y a Pancha en eventos. De pronto un día vimos a Pancha entrevistando a grandes artistas de Hollywood también. La hemos visto en televisión, en la Teletón también, patrocinando, muchas veces trabajando, desarrollando actividades con distintas marcas en el mundo paralelo a la televisión, pero que ahora toma mucha fuerza porque definitivamente son las redes sociales las que llevan el poder y las que llevan la conexión en un mundo donde se atomizan cada vez más las audiencias y es importante tener esa comunidad y ese link con las personas que siguen, ¿no? Así que para mí ha sido un placer, un gusto conocerla desde hace tanto tiempo. Tuvimos la oportunidad de compartir como docente, estudiante, hace muchos años también. Y de ahí que no te he perdido la pista, Pancha, siempre tú muy amorosa. Tengo miedo ya. ¿Tiene miedo? No, Pancha es atómica. Vamos a aprender mucho de ella, estoy segura. Y pues yo humildemente tengo que decir que ahora el alumno superó al maestro. Porque yo le digo, Pancha, enséñame. Muchas gracias. O sea, yo me siento mucho menos experta de lo que... Gracias, se siente como realmente un honor y es
abrazo mucho las palabras de cariño y de reconocimiento realmente, porque yo siento que he ganado esta como expertise o la experiencia real de la internet por la cantidad de tiempo que paso dentro de la internet. Y eso es algo que solamente te da el tiempo, que es mi gran señor. Mucho se puede hablar de la teoría de la internet o de cómo nosotros nos comportamos en redes sociales, podemos estudiar la teoría, la antropología, pero es estando ahí, ver cómo los comentarios existen dentro de... ¿Ustedes han escuchado alguna vez un video de lo-fi o una radio online en YouTube? Sí. ¿Han leído el chat? A veces. Es un experimento muy entretenido, es muy interesante. Y nada más que pasando tiempo ahí es que realmente conoces y puedes percibir este ecosistema. Bueno, antes de partir, y quiero decir que me da risa que Carol diga como de que, yo que no sabía si podíamos tenerla, como si no hubiese sido mi profesora. No hemos parado de hablar desde que, porque con Carol hice mi tesis. Y desde ahí que no nos hemos dejado de comunicar y hemos salido a comer comida coreana y todo, así que cuentan conmigo para todas estas cosas. Me llevó después a comer comida coreana. He llevado a todo el mundo. Sí, rica. Nunca había comido. Me dijo, no, la Pancha me trajo acá y ella dice que esto es espectacular. Ya, sí, vamos. Sí. Oye, no, y aparte, bueno, como decía, es una invitada que es un poquito distinta a las invitadas que normalmente tenemos, pero justamente ese espacio de cómo nos mostramos, que es algo muy recurrente en los temas, en nuestras conversaciones con otras invitadas, como desde la academia también, un poco cómo nos mostramos, ¿cierto? Cómo nos vemos, entonces eso tiene completa relación contigo, con tu trabajo, ¿cierto? Con decir cosas también, ¿cierto? Que a veces nos cuestan, o sea, yo de repente te digo como, nada, tengo mis seguidores que son mi familia y mis amigos, y aún así de repente no quiero como compartir algo, decir una opinión, porque como, no, ¿para qué? Entonces, también ese espacio es algo que yo quiero como ir preguntando en esta conversación. Okay. ¿Qué pasa, cierto, con las opiniones que uno da? Entonces, eso, me encanta mucho. No sé, Carol, tú quieres partir. Sí, te encontramos muy valerosa porque tú tienes una posición muy concreta, además acompañada siempre de una suficiencia teórica no menor. Entonces, cuando tú opinas al respecto, claro, genera un impacto importante y también hate. ¿Cómo se maneja eso de ya plantar una posición y decir, esta soy yo, esta es Pancha Sky, y esta es mi postura al respecto de lo que está pasando? Sí, porque yo, perdón, me interrumpí. Yo llegué a tus redes justamente como por videos que, si no me equivoco, el primer video que te empecé a seguir fue uno que era sobre los vientres de alquiler, que fue, no sé, y que, claro, fue así como polémico y que además era como, bueno, si quieren ver el video completo, véanlo en YouTube. Entonces yo empecé a seguir y siempre... tú tienes como una postura, como decía Carlos, como súper clara y también bien fundamentada de tema, pero también de repente, no sé, como una comunidad que como hasta qué punto es tan manejable, porque también te llega mucho hate por decir esas cosas. Hiciste un video hace poquito también de la Naya Fácil, hablando de eso, entonces son posturas que son cosas difíciles de decir a veces, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú manejas esa situación? ¿Cómo lidiar un poco también con el saber que te van a decir algo, que te va a llegar igual? Ok. Hay 3 preguntas ahí. Voy por la primera que me hizo Carol acerca de cómo lo hago. Y que es un camino y es súper interesante todo lo que plantearon porque siento que finalmente culmina en un lugar. Lo primero es que al principio, por supuesto, cuando uno parte, yo no tengo una idea muy clara. Nadie lo tenía. Esto fue hace 15 años quizás. Entonces tú cuando das tu opinión no venía con la idea de hay una consecuencia, no existían las funas. Tú estabas simplemente participando de un lugar que antes se planteaba como un foro de conversación. La internet era para eso. Con las redes sociales se empezó a tergiversar un poco de la idea o el objetivo. Tú quieres ser popular, tú tienes intereses capitalistas, entonces lo que quieres es hacer un contenido que te dé un revenue o que realmente puedas monetizar. Antes no era ese el incentivo, sino que era realmente plantear ideas. Entonces los mejores foros, los más ricos, eran los que tenían la mayor cantidad de opiniones. Entonces la opinión, cuando yo partí o cuando yo me inicié mi actividad en la internet, que no era solamente de visitar, sino que empezar a interactuar, la opinión no era algo mal vista. No era algo que uno evitaba. Por el contrario, se motivaba. Entonces...
quizás ahí me crié dentro de la internet teniendo esta perspectiva completamente distinta acerca de lo que era iniciar una conversación. Y esto sin pensar en ser influencer. Daba lo mismo quién había detrás, quién estaba dando la opinión, sino que era una opinión diferente y esa se sumaba a el contenido. Luego viene, bueno, la percepción, ¿no es cierto? De como cuando empiezas a recibir hate. Yo te diría que al principio, sí, dolía, porque finalmente eran ataques personales, ¿no es cierto? Entonces fuera de como, lo superé en el colegio y ahora de nuevo, pero en esa misma terapiada es como, yo ya viví esto y no pasó nada. ¿Cachai? Como en el no pasó nada fuera del trauma, es como se supera y es uno el que toma las riendas del poder que tú le das a esa persona que te está criticando. Porque si me critican por frentona, me rapo. Me critican por gritona. Entonces tengo clips de rage, así como, sí, esto es lo que hago. Es como, ok, tienes la razón. ¿Y cuál es tu poder? No pasa nada, a eso voy con él. Entonces al principio si te dicen que eres fea o que miraba raro, que hablaba muy rápido, etcétera, eran cosas como, qué feo lo que me está diciendo, pero ¿puedo aprender de esto? ¿Lo puedo hacer mejor? ¿O esto es algo que me gusta acerca de mí? ¿Esto es algo que me hace diferente o es algo que debería mejorar? Porque es verdad que a lo largo de más de una década sí he tenido, no quiero decirle haters, sino que he tenido seguidores o no seguidores que le han dado ahí al bullseye, han tenido un súper buen punto acerca de o mi opinión o cómo digo las cosas o las decisiones que he tomado. Porque uno no... Es como el meme de no tengo idea de lo que estoy haciendo. Cuando recién empecé, uno hacía las cosas por pasión. Hoy día hay como una teoría más exacta. Existe como el manual del influencer. En ese minuto, hace 15 años, tú realmente tenías motivaciones genuinas, que no tenían que ver con el mercado, eran con quién tú eres. Y yo creo que a esa bandera yo me he aferrado durante todo este tiempo. Creo que ahí respondí las 3 preguntas. Sí. Oye, ¿y cómo potencias esta fusión tan rica y tan única de la filosofía y la publicidad, las comunicaciones, y lo vacías en tu producción de contenidos? Bueno, a mí siempre me interesaron las comunicaciones masivas y publicidad llegó como una opción creativa, porque mi línea iba a ser otra, iba a ser como a través de la literatura o del periodismo. Bueno, siempre mi beta ha sido más periodística porque me gusta la información, me gusta la entrega de información y como las formas de la comunicación. Entonces publicidad llegó como esta opción creativa de poder hacer comunicaciones masivas, pero de una manera en la cual se podía explorar más encima con la internet, más encima con esta como teoría, esta antropología que me gustaba mucho, que me sacaba un poco de este lugar más académico, de que era como solamente estudio, sino que hay aplicación. Y luego dentro de la carrera de publicidad se me ofreció este diplomado en filosofía. Y a mí me gusta mucho estudiar y lo tomé porque siempre me gustó la filosofía, me gustaba la antropología. En ese minuto también estaba sacando un minor en humanidades y mis padres siempre me dijeron que, bueno, mi única obligación era estudiar o mi única obligación era ser más conocedora con los recursos que ellos me dieran. Entonces teníamos esta talla que es como me sale súper caro educarte, entonces aprovecha todo lo que te da la universidad, cada cosa que te regalen, cada charla que tengan. Y yo estaba metida en todas las charlas, cada vez que hacían una actividad y me estaba comiendo un canapé, porque es como no pierdas el tiempo. Entonces nos sentábamos con los compañeros a fumarnos el cigarro. ¿Qué van a hacer ahora? Y yo así como, no tengo tiempo para esto. O sea, si nadie sabe lo que vamos a hacer, estamos perdiendo el tiempo. Hay más encima, qué triste, a mí me pasa que se siente un poco desesperanzador la cantidad de cosas y recursos que tienen las universidades que parecieran estar desperdiciándose o que se botan porque los alumnos no atienden, no van. Y uno dice, pero es que, ¿cómo los llamo? Le hago un newsletter, hago un reel. Bueno, los reels en ese minuto no existían, pero era como los llamo por Instagram. Y al final no tiene tanto que ver con el llamado, es con la motivación que tiene el estudiante por asistir a esa charla o a ese conversatorio. Y creo que es la misma motivación de antes la que me tiene aquí también, que es como, hay un espacio para hablar, hay un espacio que va a servir, va a ser útil. Vamos, me voy a ir con un libro nuevo para leer a la casa y ojalá ustedes también. Y creo que eso es la chispa que falta en el estudiante de hoy. Sí, y ahí también
aprovechando eso que cuenta, bueno, nosotras somos profesoras, también hacemos clases, entonces cada vez más difícil hacer clases, ¿cierto? Y se culpa justamente a internet, redes sociales, y de verdad nunca había hecho yo como esta diferencia entre redes sociales e internet, como que en mi mente es todo lo mismo, así como, y ahora que lo dijiste, es como, sí, pues es distinto, yo también, no sé cuántos años tienes, yo tengo 38, entonces también era como internet. Somos todas jóvenes aquí. Somos muy lozanas. Sí. También, claro, internet era otra cosa, pero como que en mi mente lo unito. ¿Te acuerdas de Club Penguin? ¿De Jabo? Sí. Había minijuegos.cl sí, o .com. Esos eran espacios sí. en la internet que no eran sociales. Bueno, Jabo, claro, discutible. Tú podrías llegar a decir, ya, pero Club Penguin también era social. Tú tenías los textos que estaban predeterminados, que es como ven a bailar a mi casa en el club, o vamos al iglú, o vamos a... claro, ¿cachai? Sí. Sociales, ok, pero tenían ciertas limitancias. No estabas Sí. hablando con otra persona, estabas interactuando con otro pingüinito o con otro avatar. Los niños antes sí tenían espacios en la internet. Hoy día comparten los mismos espacios con los adultos y todos estamos recibiendo los mismos estímulos en redes sociales. Y esa es la parte peligrosa, esa es la parte cuando ustedes hablan del hate, porque no es diferente a cuando uno está en la calle. Pasa que uno no camina por la calle preguntándole a la gente su opinión. Ni vamos dando la opinión de cómo yo creo que estás maquillada o cómo te vestiste. Pero en la internet se propone eso como la oportunidad. Todo es conversación. Y ahí es donde yo creo que vamos a entrar pronto. Yo creo que hay en el 2030... el mundo va a ser muy diferente a como lo conocemos hoy día. Yo creo que en 2 años más vamos a ver las redes sociales driftear hacia un lugar muy diferente porque vamos a tener que pagar por espacios limpios. Hoy día hay más contenido generado por inteligencia artificial y hay más tráfico de bots que humano en la internet. Y todo esto porque existen incentivos capitalistas para la producción de contenido en redes sociales, porque pasamos de los algoritmos de interés a los algoritmos de atención. Y mientras más conscientes seamos de eso y más educados estemos, es que vamos a poder limpiar la internet y lamentablemente poder acceder a servicios que nos limpian la internet. No todo el mundo va a poder acceder a esos servicios y va a haber un lugar aún más oscuro en la internet que va a ser la internet gratuita. La internet que es como, digamos, el callejón oscuro. Y todo lo otro van a ser los suburbios. Sí, bueno, me acordé en una entrevista, tú hablabas justamente, hacías como esta analogía de que internet es como ir a un bar y que entonces si llevas a un niño, este niño, o sea, uno adulto sabe, va a un bar, ¿cierto? Y reconoce como, no me acerco para allá, este lado peligroso, pero un niño no lo identifica, no lo diferencia. Exacto, ve pornografía, ve alcohol, por algo existe y hace tanto tiempo en el cine, en todas las producciones, sean artísticas o que se proponen masivas. Esto es para mayores de 18 o para mayores de 13, porque no todos tenemos el mismo criterio y hoy día lamentablemente los niños están dentro de ese debate. Y me refiero como que casi que los niños tengan opción de opinar dentro de este debate. Como, pero ¿y que alguien piense en los niños? Sí, los adultos estamos pensando en los niños. No los niños por los niños. Es una conversación completamente distinta y ahí se meten los padres. Bueno, es que es difícil educar hoy día. Bueno, con el nivel de tecnología, ¿qué pasa con las redes? ¿Le podemos quitar las consolas? Me toca mucho conversar de esto en radio porque... bueno, la radio se mueve quizás con una conversación distinta que es, mi hijo quiere ser influencer, mi hijo me pidió una Play 5 y yo no quiero que esté pegado a los videojuegos y para mí es como, es mucho mejor que esté jugando Fortnite a que esté en TikTok. Totalmente. Como te lo digo sin gritar, así como... Sí. No sé si estoy tan de acuerdo con lo de YouTube, pero sí. Algunas páginas. Quizás es mejor que vea una película. Sí. ¿Cachai? A que esté metido en redes. Entonces, como le compro la consola, sí. La respuesta es sí. Si tiene un celular, sí, entonces cómprale la consola. Sí. Trata de quitarle el celular la mayor cantidad de tiempo posible al día. Sí. ¿Cachai? Te sigo absolutamente. Yo prefiero que mi hijo juegue la consola. Sí. Totalmente. En su computador es mucho más sano. Aquí defiendo al hijo de Carol que tiene un computador todo antiguo. Oh. Yo lo estaba defendiendo. Me están fonando. Yo le digo, creo que mereces otro computador. Mi hijo va a usar este capítulo en mi contra. Dice, no, es que mi mamá no sé qué. Pero bueno. Y ahí vuelvo un poquito sobre lo que venía hablando como de nuestros estudiantes, ¿cierto? Internet. Y lo complejo que hoy día, porque se le echa la culpa, claro, el celular, internet, que no nos pescan, que ven, uno arma una clase, un estudiante no te está aguantando una clase de 3 horas, que era como lo que para nosotros era más o menos normal. Sí. Yo
yo estudié historia del arte, entonces me pasaba ahí 3 horas estoy viendo las diapositivas con hongo, porque el profesor decía que el paso del tiempo se tenía que ver en la diapositiva, y eran 3 horas, ¿cachai? Que estábamos ahí, ya. Entonces hoy día... Pero y en esas 3 horas se logra la concentración. Por algo son 3 horas. Ahora, igual se ha debatido un montón, que como también del el efecto Pomodoro, ¿no es cierto? Que es como deberíamos tener atención durante una cierta cantidad más corta de tiempo y después relajar y después volver a concentrar, porque así como que se oxigena el cerebro de alguna manera. Perdón, pero quería responder lo que me habían preguntado antes, que tenía que ver con lo de la filosofía, cómo es que se hace este merge, antes de que pasemos más a... No, que aquí en Dona somos así. Todos estamos en esta nube y vamos. Y que finalmente, como se me da la oportunidad, lo tomo y ahí encontré, todo me hizo clic, fue como, espérate, ¿puedo? Y la mal llamada filosofía pop, ¿puedo hacer filosofía pop? O sea que puedo ser creativa para comunicar estos fenómenos de la internet desde un espacio más académico, desde un lugar de conversación que se cuestiona, que analiza, que ya no tiene que ver solamente con, oye, ¿cacharon lo que pasó? Sino que es como, ¿y saben por qué pasa? Así, conversemos por qué este chisme nos llama la atención, porque el chisme está bueno, pero ¿por qué nos llama la atención esta infidelidad? ¿Por qué está mal? ¿Por qué generamos antagonistas? ¿Cómo es que se nos hace tan natural saber quién es el bueno, quién es el malo y qué es lo que hubiésemos hecho nosotros, por ejemplo? Si todos tenemos estímulos distintos, vías distintas, etcétera, ¿por qué llegamos a esa conclusión? Hablemos sobre eso. Y creo que eso no era algo que se hacía en mi rubro, al menos, que tenía que ver con las tecnologías, menos una mujer, ¿no es cierto? Que usualmente tomaban roles más lúdicos, de animadora, de alguien que esté dando como energía. O más quizás sexualizados también. Sí, bueno, yo ni siquiera estoy contando eso. Eso para mí están en un... como en el chun, chun, cerrado. Es que son otras motivaciones. Entonces, a pesar de que eso existe, no lo considero... Ellas no son mis colegas, ¿cachai? O sea, existen en otro mercado, básicamente. Que son igual de válidas, de alguna manera, pero no las... A ver, no creo eso. Eso es como otra industria. Gracias, exacto, es otra industria. Entonces yo pensando en cómo justamente las tecnologías o los videojuegos, etcétera, era como, oye, este es un espacio donde conversemos, hablemos, no solamente mostremos la parte superficial, que también está rica, también está buena, que yo también me estuve navegando ahí mucho tiempo, que es... Salió este videojuego, hagamos un review. Hoy día hablemos de por qué los desarrolladores tomaron las decisiones que tomaron para hacer este personaje femenino o este personaje discapacitado, o no sé por qué hablar de minorías, no son las únicas que se me ocurrieron, pero por ejemplo cuando salió Rust, que era como un juego de supervivencia, hablemos de Thomas Hobbes. ¿Por qué el primer contrato social funciona con estas 3 directrices? ¿Vieron cómo en este videojuego se cumple esa regla? Y estamos hablando de chorrocientos mil años antes de una teoría de que se hablaba social. ¿No hemos cambiado? Y esa es para mí ahí está lo enriquecedor y soy muy feliz haciéndolo. También hoy día de repente hago un review de un videojuego de vez en cuando y lo paso increíble también. Entonces como que he logrado justamente una comunidad que se nutre de este ecosistema o de las decisiones que tomamos en conjunto, de la temática que se da, pero también de los permisos que nos damos. Bueno, ¿y cómo parte este proyecto de la taberna literaria, justamente? Justo por esto en pandemia, ¿no es cierto? Los creadores o los entretenedores, los juglares de la internet, lo vimos como una gran oportunidad, sin embargo, también una gran exigencia. Los que estaban ahí era como, bueno, ¿y? Entonces me pasaba que era como, ¿por qué no estás en vivo todo el día? ¿Y por qué no si estamos encerrados, no? Sí. Pero a mí nunca me gustó la idea de tener como fanáticos, como la fanaticada, quizás la que tú mencionaste como de Naya Fácil, que es como yo la defiendo a ella y da lo mismo lo que haga porque yo tengo la bandera de su persona. A mí me gusta la idea de tener un lugar donde la gente que me sigue se conozca y se reconozca. Tenemos los mismos quizás intereses, los mismos valores. Yo soy, digamos, como una excusa para el contexto. Y ahí nace la taberna literaria. Siendo yo este personaje, ¿no es cierto?, la arcana, que me gustan mucho los juegos de rol. Entonces, la taberna literaria es este espacio en internet donde la arcana tiene como 3 propósitos, o sea, 3 tiempos. El tiempo pasado es el que juega el juego de rol, donde programé un servidor de Discord para que funcionara con un sistema tipo RPG, pero un tablero 24/7, entonces la gente pagaba por jugar este mundo medieval donde ellos mismos estaban escribiendo, pero jugaban con mis reglas. Teníamos un equipo de taberneros que también se sumaban a las reglas del juego y los jugadores
iban proponiendo ciertas reglas o ciertos universos donde nosotros pasábamos por como un sistema de aprobaciones o reescritura, etc. Era así como Tolkien 24/7 y en vivo, y esa era como un poco la fantasía, ¿no es cierto? Como ven a crear, ven a jugar. Y ya que no nos podemos juntar porque la pandemia, todo esto ocurre online y no hay... Solo tú decides cuándo desconectarte, porque esto está ocurriendo y la gente juega todo el día. Tú eliges cuándo involucrarte, ¿no es cierto? Entonces esa es la arcana del pasado. La arcana del futuro es el avatar en 3D que está diseñado en DAS, que la idea en algún minuto fue darle su propia inteligencia, entrenarla con IA, pero ese proyecto quedó más o menos en stand-by después de que ocurrió como explotó cierta burbuja de los VTubers y la verdad es que yo no tenía mucha carrera en VTubing como para ser parte de esa lucha quizás. Fue como, está quedando un poco la cagada, mejor. Hasta que las cosas se tranquilicen por allá, quizás me vuelvo a involucrar. Porque también, al igual que los videojuegos en VR, en algún minuto se hablaba de como, esto es el videojuego del futuro. Entonces también los avatares en 3D era la manera en la cual era súper entretenido y la manera en la cual nosotros íbamos a hacer lo social, el metaverso, etcétera. Pero nos dimos cuenta que a la gente no le interesa tanto. Pasó el metaverso. Pasó el metaverso. Los videojuegos en VR tienen una que otra joyita, pero la gente no está jugando en VR por defecto. Y los avatares o los 3D fueron moda en algún minuto y hoy día los más grandes se quedan con sus personajes y tienen una tecnología súper increíble para poder desarrollarlos, pero los que los intentamos lo dejamos ahí y hoy día la gente prefiere ver otras personas, más allá de como, qué buena propuesta creativa, pero que prefiero tu cara. Sí. O incluso juegos más clásicos. Hay como un retorno también, ¿o no? Sí, hoy día hay una migración y como un incentivo quizás más análogo, pero también es por toda la toxicidad y todo el ruido de las redes sociales. Así es. Sí. Oye, yo confieso que en chino estoy aquí yo aprendiendo todo. Pero te dije que vamos a aprender. Sí, y me interesa mucho la idea de comunidad. Porque, claro, pasa mucho en redes sociales que las personas son los fanáticos, ¿cierto? Y los defienden, entonces están los facilines, los conistas, ¿cierto? Como todos que se mueren como los fanáticos de las personas. Y es interesante porque igual todo el mundo habla de comunidad. Tengo mi comunidad, tengo mi espacio seguro, y se habla mucho de eso, como muchos influencers dicen eso, como no, yo sé que aquí tengo mi espacio seguro, yo sé, pero también como hasta qué punto no es eso solo una fanaticada, así como, mira, yo propongo oye, me gusta esto, me gusta este tema, o bueno, hay cosas más superficiales, no sé, me gusta esta ropa, me gusta hacer esto, y la gente lo sigue, y luego si tú propones algo que no te gusta, chao, no te pesco más. No entonces, es realmente una comunidad. Me parece, claro, la idea de comunidad es un poco distinta, no es una fanaticada, ¿cierto? Tal como tú dices, es como justamente ese espacio que está ahí, como podemos estar de acuerdo, no, sí, pero como que el espacio existe. Me parece que por ahí va más la idea de comunidad que esta otra cosa, como de ser fanático. Entonces ahí me parece que como es interesante como tú planteas como esta taberna como si fuera un espacio físico, ¿cierto? Como donde vamos y nos juntamos y hacemos cosas. Entonces pienso mucho como en esto. Nosotras hacemos un doctorado en humanidades aplicadas y nos preguntan siempre, ¿pero qué son las humanidades aplicadas? Y como que siento que nadie se responde muy bien. Y creo que justamente como que tiene que ver con esto, ¿no? Como, cómo bajamos o cómo aterrizamos ciertos contenidos, ciertas investigaciones, y aquí lo enlazo con la preguntita que me quedó media pendiente delante, como cuando pensamos en los estudiantes, en hacer, cómo hacemos una clase que llame la atención, cómo les mostramos un video, pero yo ahora estoy diseñando en este momento un curso online y yo tenía un video que duraba 13 minutos, que hoy quiero poner este video, y me dijeron, larguísimo. Estás loca. Y yo, pero soy un curso. No, ya, buscar otro. Minuto 3 me perdiste. Sí, eso. Inteligencia artificial, yo soy muy pro. Entonces, ¿qué hago yo como profe? Le digo, miren, use la inteligencia artificial, pero aquí en esta parte del trabajo. La otra parte háganla ustedes. Si no la hacen ustedes me voy a dar cuenta, pero igual me podrían engañar si quieren, pero... Y entonces como que trato como de dirigir eso, ¿cachai? Entonces, juntando todo esto, ¿cierto? Como pensando en las ideas de comunidades, cómo hacemos comunidades en entornos donde
el objetivo es aprender algo o reflexionar sobre algo, el por qué, cómo logramos hacer esas comunidades. Y también, si es que tú te parece, esta idea de trasladar como esta idea de comunidad a espacios educativos, como que son, no sé, análogos, ya, como una sala de clase. No sé si se entiende mi pregunta, como, no. No, La confundiste. La confundí, sí. No, y yo pero me confundo. y ya nos confundimos. No, pero tiene que ver, sí, es que pensamos que tú tienes una experiencia muy amplia en crear comunidad, en realmente crear comunidad. ¿Qué implicó eso? ¿Cuál fue el camino para eso? ¿Qué lo diferencia de las fanaticadas de otras personas que se llaman influencers y después dicen que se cansan de ser influencers? Mira, a mí me parece súper importante que reconozcamos la diferencia entre un influencer, un creador de contenido y una celebridad. Correcto. El influencer parte desde su carisma, desde su personalidad. La gente lo sigue porque algo dijo, algo hizo que me hizo conectar con la persona. Ignacia Antonia es un excelente ejemplo de influencer chilena. Ella misma lo dice como, yo no sé lo que hice, en qué momento, pero fue justo en el momento adecuado, logré una cantidad importante de seguidores y hoy día ocupo mis plataformas para el bien. O sea, comparto acerca de mí, no hablo de, no pretendo tener objetivos ni políticos, ni como, ¿por qué no te metes en estas cosas sociales? Porque la gente que me siguió decidió seguirme porque en mí encontró una compañía. Algo que les divertía o de alguna manera les daba ocio, y aquí hay pura buena onda. Entonces el influencer se mueve a través de la personalidad, a través de la persona que hay. El creador de contenido es alguien que tiene un objetivo, que hay una propuesta, ¿no es cierto?, de, como dijiste tú, de reflexión, de información. Puede ser un humorista incluso, no necesariamente tienen que ser todos catedráticos, pero lo que existe por fuera de la persona. Yo hoy día, hablando de esto, no te he contado acerca de mi vida privada ni personal, porque no importa. Puede ser parte de la conversación también, no tiene nada de malo, pero yo vengo acá a hablar de otra cosa que no es de mí misma. Eso es un creador de contenido. Y la celebridad existe porque tiene un producto que vende por fuera de la persona. Taylor Swift, por ejemplo, tú puedes o no escuchar a Taylor Swift, pero no puedes negar que es una celebridad, que se consume. No consumes a Taylor Swift como persona. Ahora, podríamos decir, ¿es una creadora de contenido? Ok, pero es que nosotros hablamos de creador de contenido cuando pensamos en alguien que se está dedicando a la difusión en Internet. Los artistas, actores, cantantes que se mueven en otras industrias tienen un producto aparte. Tú puedes seguir a Pancho Melo en TikTok, pero él es actor, sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué lo diferencia de un famoso? ¿Qué es un famoso entonces? Ya que el Destripador es un famoso, pero no es influencer, ojalá que no. Ni menos creador de contenido, tampoco. ¿No es cierto? ¿Podríamos decir que es una celebridad? No, porque las celebridades tienen un cierto estatus, es un cierto estatus social. Podemos hablar de celebridades de la Internet, pero no todas son influencers ni todos son creadores de contenido. Entonces, una vez teniendo eso en cuenta, creo que existe un cierto filtro con el cual nosotros empezamos a consumir a las personas. ¿Me interesa la opinión de esta persona o me interesa ver cómo se viste? Un creador de contenido y un influencer. Ahora, hay creadores de contenido que la mayoría de los creadores de contenido son influencers hoy, pero no todos los influencers son creadores de contenido. No necesariamente, correcto. Y en este mundo de las redes y de los influencers y de las agencias y de las marcas, entra la inteligencia artificial. Entonces, pero antes de pasar eso voy a responder tu pregunta. Sí. ¿Qué tiene que ver con las comunidades? Sí. ¿Cómo se logra? Sí. Y creo que las comunidades se logran a través de la creación de contenido porque tienen algo en común que no es la persona, así como, ¿cómo la conociste? No somos amigos. Esto es un curso o esto es una clase a la cual estás atendiendo. Sí. Entonces, yo creo que es el futuro de la Internet. El nicho es el futuro de la Internet. Hoy día es muy difícil ser auténtico o ser original, más que ser auténtico. Porque puedo hacer yo algo que me parezca extremadamente difícil y lo hice con mucho cariño y para mí es súper único porque nunca no se lo copia a nadie, es mi idea
Y vas a internet y existe exactamente lo mismo. Y no es tu culpa. Y es porque hoy día tenemos la oportunidad todos de decir lo que queramos o de crear lo que queramos. Y estamos más o menos recibiendo los mismos estímulos. Entonces no es muy difícil llegar al mismo review de un videojuego o de una película o incluso de temas tan... Por eso cuando me mostraste el libro, a temas tan específicos como la cerámica perfumada de cierto lugar. Es muy difícil encontrar eso, como lugares tan específicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no puedes llamar la atención por el contenido necesariamente porque se está replicado una y otra vez en distintas partes del mundo. Tú tienes que querer conectar con una comunidad. Acá están a salvo conmigo, o de alguna manera esto es por y para ustedes. Y la manera en la cual, por lo menos en mi caso, como lo trato yo de hacer es, ¿esto les interesa? ¿Esto quiero hacer yo? ¿Les interesa? ¿De qué manera? Ok, yo lo hago. Si tengo un auspiciador, uno para mí y uno para mi comunidad, y esto se sortea. Si compro algo, compro uno para mí y uno para mi comunidad, porque esto me lo compré gracias a mi comunidad. Esto es para ustedes, esto es por ustedes. Las suscripciones, entonces hoy día son para, tenemos este objetivo y vamos a comprar esto para después mostrarlo en este contenido. De repente son igual tonteras, no todo tiene que ser necesariamente súper académico, como que tenemos objetivos súper intelectuales. De repente son igual, pasémoslo bien juntos, pero yo tengo la oportunidad de hacerlo, ustedes me dan esa oportunidad y esto es algo que vamos a hacer juntos. Y ese es el valor de la comunidad, creo yo. Hay una fidelización permanente que tiene que ver un poco con lo que te mencionaba hace un ratito. Claro, porque la competencia es mayúscula, porque ahora también incluso hay influencers que son de realidad virtual, que hay un equipo enorme de gente detrás programando lo que esta persona es, cómo se muestra, lo que dice. Pero creo que has dado en el clavo justamente en ese elemento que es la fidelización. Y cómo tener esta reciprocidad también, ¿no? Como, bueno, si ustedes me acompañan, yo también, ¿cómo devuelvo esa compañía y esa elección que ustedes hacen por mí permanentemente? Claro. Y yo creo que en el mundo académico también podría ser, ¿no? Uno como profesora, ¿cómo retribuye? Y cómo se relaciona con los estudiantes finalmente. Sí, más allá de la tecnología o el video de los 13 minutos. Sí, porque sí, pues hay una cuestión de mercado también, como que también hay una idea que el estudiante, o sea, al menos la relación que nosotros tenemos, los estudiantes pagan y muchas veces se sienten con una idea de que están pagando por un producto y los profesores aparecemos ahí un poco como mediadores de eso, como no es eso, y por eso pienso en esta idea de comunidad también, como la necesidad que hay de generar, como desde el conocimiento, el aprendizaje, un espacio justamente de comunidad. También pensamos en un elemento un poco más personal, Pancha. A ver. Porque, claro, nosotros sabemos que el mundo gamer es un mundo también que puede ser muy machista o que puede ser cerrado o que puede ser agresivo hacia las mujeres. Tú entraste en una época en donde no eran tantas las mujeres creadoras de contenido en este mundo. ¿Qué ha significado para ti en estos años generar un espacio, mantenerte? ¿Qué estrategias has utilizado para permanecer y ser una mujer reconocida en este mundo gamer que no es tan fácil para las mujeres? Cuando yo empecé, no me importaba mucho el rol que yo tenía. No era parte de no tenía una estrategia. No era parte de como de un objetivo o simplemente lo hacía porque era lo natural para mí. Yo busco conversación, me gusta la información y estos son mis intereses. Y justo esos dos mundos colisionaron, ¿no es cierto? Entonces, cuando se me dan estas oportunidades porque soy mujer, porque, por ejemplo, de la primera camada de YouTube o de creadores de tecnología, como eran la mayoría hombres, pero eso también se daba como de manera natural, no porque las mujeres hayan sido primero pisoteadas, tú no puedes hacerlo, sino porque se daba de manera natural que ellos tenían esos intereses y la industria drifteaba para allá, como en los 90 cuando dijeron, hoy, ¿dónde ponemos la PlayStation? Al lado de la pelota de fútbol, al lado de las Barbies, se siente más natural ponerla en la parte azul. Y esa fue la decisión marketera y eso marcó una generación completa, porque antes, y en Japón, los arcades eran de hombres y mujeres. Nunca se plantearon los videojuegos solo para hombres. Fue cuando llegaron a Occidente que fue como, ¿cómo lo brandeamos? Y como las mujeres teníamos intereses mucho más marcados, diferentes, que eran
que tenían que ver quizás con el maquillaje o con las muñecas, y eran otras las cosas que nos interesaban. Era como, ¿a dónde va a vender más? En este otro lado, porque nos interesa la venta, no porque nos interese excluir a este otro lugar. Como en mi casa los intereses eran variados, para mí nunca fue un mercado de hombres. Yo llegué ahí como sin realmente darme cuenta, sin realmente importarme. Entonces empecé a avanzar porque justamente como no habían mujeres, de nuevo, por simplemente la naturalidad de cómo estaba funcionando la industria, se me dieron estas oportunidades porque, muy irónicamente o simpáticamente, necesitaban carisma. Y las mujeres suelen tener mejores habilidades de comunicación o tienen ese, y así lo llamaron, ángel. Te salvó el ángel. Me salvó el ángel. Y tú en ese minuto, en vez de enojarte y decir, no, pero ¿por qué? Si yo puedo, tú... Sí. ¿Qué hay que tener? Ángel. Ya. Como que aprenderé qué es lo que significa eso en el camino, ¿no es cierto? Y también me pasó en algún minuto de mi carrera donde ese ángel o lo que me estaban diciendo que tenía que ser no me estaba gustando. Que era como, oye, pero sonríe más. Oye, pero no seas tan pesada con tu coanimador. ¿Para qué lo vas a corregir? Porque lo que está diciendo está mal. Sí, pero como que no es la idea porque caes mal. O básicamente era como, sobre todo me pasó mucho en la televisión, cuando yo tenía un coanimador, siendo que la experta en videojuegos era yo. Entonces eran todo ese tipo de cosas que me iban dando cuenta o iban siendo la experiencia de, esto se siente injusto, entonces no es mi lugar, entonces me retiro, entonces les digo lo que creo que están haciendo mal y ya no participo. Se me era muy natural el como, no voy a estar donde creo que se hacen las cosas mal. Y luego lo acuso. Como tengo la posición social gracias a las redes sociales, etcétera, es como, no me gustaba cómo se estaba haciendo esto y esto es lo que pasó. Vean ustedes qué es lo que hacen con esta información. No me gustaba que me pusieran minifaldas. No me gustaba que me pidieran este ángel. Que te vieras como anime. Claro, y medio hipócrita porque era como, esto es lo que al principio me dio la oportunidad. No, la oportunidad estaba porque era de lo que carecía la industria, porque no habían mujeres dentro. Hoy día todo eso se equilibró y creo que es una conversación más bien desactualizada. Hoy día podríamos hablar casi de un 48% de participación en las mujeres en la industria del gaming. It's a fine number, está bien. No es necesario ponernos tan quisquillosos, ¿no es cierto? Incluso pensando en las mujeres que hoy día hacen contenido medio anime o medio como de entretención nada más, de compañía, donde hay cosplay y juegan juegos que no necesariamente tengan que ser difíciles. Creo que esa es la exquisitez de la industria. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque, ¿qué significó para ti sostenerte en este camino y qué tan difícil es abrirse camino como mujer? Me resulta muy difícil contestar la pregunta de qué significa para mí. Las cosas, ¿qué significan? Es decir, significa, por ejemplo, que tuve que cambiar o tuve que decir que no o tuve que eventualmente tomar la decisión de raparme. Que finalmente, ¿qué elementos yo le fui entregando para mostrarle a la audiencia, para mostrarle al público, oye, yo estoy acá por tal y tal razón, porque para mí significa ser mujer y ser creadora de contenido esto, y no esto otro. Ok. Para mí nunca significa ser mujer. El género nunca no es tema. Y por eso digo que de pronto la conversación está media desactualizada, porque sí fue parte de lo que me dio la oportunidad porque se necesitaban mujeres. Hoy día hay mujeres. Entonces, que las mujeres hagan cosas. Y da lo mismo que sean mujeres, no están las oportunidades ahí porque son mujeres. Si seguimos hablando de eso, nunca vamos a ser más que solo mujeres haciendo cosas. Me encanta. ¿Qué tal? Oye, se nos pasó el tiempo volando como siempre. Nos ponemos a hablar aquí, escuchando, aprendiendo. Muchas gracias, Pancha. De verdad, en un momento sí, yo dije, no, me está hablando en chino, no entiendo nada. Pero no sé, yo atrasar estos temas. Muchas gracias, estamos ya terminando nuestro capítulo. Es que ha sido increíble. Sí, muchas gracias, Pancha, por el tiempo, por enseñarnos. Me ha encantado tenerte aquí, así que bacán. Oye, y nosotras creamos este podcast pensando, como te comentaba, en relevar el trabajo, la creación, la producción intelectual de las mujeres. Y nos encanta lo que haces en redes, nos encanta el sustento teórico que le das, las decisiones, el valor que tienes.
Y le pusimos el cuarto propio, un poco muy inspiradas obviamente en el ensayo de Virginia Woolf. Y siempre le preguntamos a nuestras invitadas al final, ¿cómo describirías tu cuarto propio? Mi cuarto yo lo hice, es mi taberna literaria. Ahora, no la taberna pública, ¿no es cierto? Lo que es antes de ser público, ese lugar donde puedo crear y ser desordenada y de pronto arrepentirme y cambiar de opinión. Creo que está bien cambiar de opinión mientras más aprendamos, mientras más descubrimos cosas del mundo. Y creo que también está bien ser jóvenes y tener una idea súper ferviente, así como que ser súper pasional y después darse cuenta de que el mundo funciona de ciertas maneras y está bien tener la conversación de lo que pensaba y lo que pienso y quizás lo que pensaré más adelante. Creo que hay que ser amigos del tiempo también en ese aspecto. Agradezco también que existan estos espacios que inspiran a otras mujeres. Creo que mientras existan estos, son, digamos, como esos son los faros que necesitamos. No necesariamente llevando la bandera del por qué soy mujer, sino simplemente porque lo son. Y son capaces, y son excelentes y maravillosas, inspiradoras. Creo que eso es lo que hacen ustedes acá, así que muchas gracias por tenerme. Gracias. Gracias, Pancha. Un gusto, un lujo. Síganos en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Spotify. En Spotify, sí. Y nos veremos para un próximo capítulo. Chao, chao. Chao.